Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que seguro que os ha picado la curiosidad. ¿Por qué enviar flores a Demet? Sí, has oído bien. Ese gesto aparentemente sencillo, ese ramo que llega a casa, a la oficina, a cualquier lugar, tiene detrás una historia, un significado, y hoy vamos a revelar el secreto. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué hay detrás de ese intercambio floral? ¿Es solo un detalle bonito, o hay algo más profundo? Pues preparaos, porque vamos a sumergirnos en el mundo de los mensajes silenciosos, de las emociones que viajan en cada pétalo. Si os gusta lo que oís, si os intriga el tema tanto como a mí, no olvidéis darle a ese botón de suscribirse para no perderos ninguno de nuestros futuros secretos revelados. En el fondo, enviar flores es un acto universal de comunicación. Es un lenguaje que trasciende palabras, un puente entre corazones, un vehículo de emociones. Pero cuando hablamos de enviar flores a alguien llamado Demet, la cosa se pone interesante. Imaginaos la escena, suena el timbre, alguien recibe un ramo precioso. ¿Quién lo envía? ¿Qué mensaje trae consigo? La belleza de las flores es que pueden decir tantas cosas a la vez. Pueden ser un te quiero, un lo siento, un enhorabuena, un simple estoy pensando en ti. Y la elección de la flor, del color, incluso de la forma en que se arregla el ramo, todo cuenta una historia. Demet, un nombre que puede sonar familiar para muchos, evoca una serie de imágenes y sensaciones. Y cuando se le envían flores, la pregunta se amplifica, ¿para qué Demet? Porque el mundo está lleno de Demets, ¿verdad? Demet la amiga, Demet la pareja, Demet la colega, Demet la familiar. Y a cada uno de ellos el envío de flores puede tener un significado completamente distinto. Por ejemplo, si pensamos en un Demet con el que compartimos un vínculo romántico, el envío de flores puede ser una declaración de amor apasionada, un recordatorio de esos primeros encuentros, de esos momentos especiales que han marcado la relación. Imagina un ramo de rosas rojas, el clásico símbolo de amor y pasión, llegando a manos de tu Demet. El impacto emocional, la sonrisa que se dibuja en su rostro, la confirmación de que sigues pensando en ella. Pero no todo es romanticismo. Consideremos a un Demet que es un compañero de trabajo, alguien con quien compartimos proyectos, desafíos y alegrías profesionales. En este caso, el envío de flores podría ser una forma de celebrar un logro importante, un ascenso, un cumpleaños, o simplemente un gesto de aprecio por su dedicación y esfuerzo. Un ramo con flores vibrantes y optimistas, quizás girasoles o margaritas, podría transmitir un mensaje de reconocimiento y camaradería. Es una manera de decir, he notado tu trabajo duro y lo valoro, o felicidades por este gran paso. Y a veces en el ajetreo del día a día, estos pequeños detalles son los que fortalecen los lazos profesionales y hacen que el ambiente de trabajo sea más agradable y humano. Ahora pensemos en un Demet que es un amigo cercano, ese confidente que siempre está ahí, en las buenas y en las malas. Enviar flores a un amigo Demet puede ser un gesto de apoyo incondicional. Quizás está pasando por un momento difícil, y ese ramo de flores es un abrazo visual, un recordatorio de que no está solo. Un ramo con colores suaves y relajantes, como lavanda o lirios blancos, puede transmitir consuelo y paz. O tal vez es para celebrar un momento de alegría compartida, una amistad duradera que se merece un reconocimiento. Flores alegres y coloridas, como tulipanes o gerberas, podrían ser perfectas para una ocasión así. Es la forma de decirle, estoy aquí para ti, celebramos juntos, sufrimos juntos y nuestra amistad es un tesoro. Y no podemos olvidar a la familia. Un Demet en el ámbito familiar, ya sea una hermana, una tía, una prima, o incluso un padre, merece también gestos de cariño. Enviar flores a un familiar Demet puede ser una manera de mantener viva la conexión, de celebrar tradiciones familiares, o simplemente de hacerle saber que a pesar de la distancia o las ocupaciones, el vínculo familiar sigue siendo fuerte. Un ramo de flores de temporada, con colores que evocan calidez y hogar, como calas o claveles, puede ser perfecto para recordarles que son importantes. La elección de la flor en sí misma es un universo aparte. Cada flor tiene su propio simbolismo. Las rosas rojas ya las mencionamos, pero, ¿qué hay de las rosas blancas? Pureza e inocencia, un nuevo comienzo. O las rosas amarillas, símbolo de amistad, pero también de celos, así que hay que tener cuidado con ellas. Los tulipanes, elegancia y amor perfecto. Los girasoles, felicidad y optimismo.
Las orquídeas, belleza exótica y fuerza. Los claveles, amor duradero y fascinación. Las margaritas, inocencia y pureza. Incluso el color es fundamental. El azul puede simbolizar confianza y serenidad, el morado misterio y realeza, el amarillo alegría, el naranja entusiasmo. Cuando se envía un ramo a Demet, el remitente ha tenido que pensar en todo esto. Ha elegido el tipo de flor, el color, la cantidad. No es un acto al azar, es un mensaje cuidadosamente elaborado. Pero, ¿qué pasa si el envío de flores a Demet es por una razón menos positiva? A veces las flores también se envían como una disculpa. Un ramo de flores blancas como lirios o calas puede ser un gesto de arrepentimiento sincero, una forma de pedir perdón y de demostrar que se está dispuesto a enmendar un error. Es un mensaje que busca calmar, suavizar la situación y abrir la puerta a la reconciliación. La delicadeza de las flores puede ser justo lo que se necesita para expresar remordimiento. Y pensemos en las ocasiones especiales. Cumpleaños, aniversarios, Día de San Valentín, Día de la Madre. Todas estas fechas son excusas perfectas para enviar flores a Demet. En un cumpleaños, un ramo colorido y festivo puede ser la guinda del pastel. En un aniversario, unas flores que recuerden la ocasión especial, quizás las mismas que se regalaron al principio, pueden ser un detalle romántico y emotivo. En San Valentín, las rosas rojas son casi obligatorias para la pareja Demet. Y en el Día de la Madre, un ramo de las flores favoritas de Demet es una forma de honrar y agradecer. La tecnología también ha jugado un papel importante en la forma en que enviamos flores. Antes tenías que ir a la floristería, elegir el ramo, escribir una tarjeta a mano. Ahora, con un par de clics, puedes enviar flores a Demet, sin importar dónde te encuentres. Esto ha democratizado el gesto, haciéndolo más accesible y rápido. Pero, ¿ha perdido algo de su encanto? Quizás. Ese toque personal de elegir la flor, de escribir la nota a mano, de ver la expresión de Demet al recibirlo, eso es insustituible. Sin embargo, la posibilidad de hacer llegar este gesto de cariño a través de la distancia sigue siendo algo maravilloso. ¿Y por qué a Demet en particular? Tal vez la pregunta no es solo por qué enviar flores, sino por qué a ese Demet. ¿Qué relación existe entre el remitente y Demet que justifica este envío? Puede ser un recuerdo compartido, una promesa cumplida, una forma de mantener viva una tradición, o simplemente un impulso espontáneo de expresar afecto hacia esa persona en concreto. El acto de enviar flores es una inversión emocional, y cuando se dirige a alguien como Demet, es porque esa persona tiene un significado especial en la vida de quien envía el ramo. Imaginaos que estáis planeando una sorpresa para Demet. Queréis que sea algo que le haga sentir especial, querido, valorado. Y se os ocurre la idea de enviar flores. ¿Por qué? Porque sabéis que le gustan las flores, porque sabéis que le sacará una sonrisa, porque sabéis que es un gesto que habla de cuidado y atención. El simple hecho de que Demet sea la destinataria o el destinatario de ese ramo ya le confiere un significado especial. Es como si el remitente hubiera dicho, pensé en ti, y pensé que esto te haría feliz. En ocasiones el envío de flores a Demet puede ser un mensaje subliminal, una forma de comunicación indirecta. Quizás hay algo que el remitente quiere decir, pero no se atreve a verbalizarlo. Las flores pueden actuar como mensajeras, transmitiendo un sentimiento que las palabras no logran expresar. Un ramo de flores amarillas podría ser una invitación a una nueva amistad, o un deseo de que la amistad actual se fortalezca. Un ramo de flores azules podría ser un deseo de paz y tranquilidad para Demet, si está pasando por un momento estresante. Es importante también considerar el contexto. ¿Dónde vive Demet? ¿En una ciudad bulliciosa donde la naturaleza escasea, o en un entorno rural donde las flores son más accesibles? El impacto de un ramo de flores puede ser diferente según el entorno. En una ciudad, un ramo puede ser un oasis de color y vida, un recordatorio de la belleza natural en medio del cemento. Y pensemos en la sorpresa. Un envío de flores inesperado tiene un poder especial. No es un compromiso, no es una fecha señalada. Es un detalle que llega para alegrar el día, para romper la rutina. Si ese detalle va dirigido a Demet, es porque esa persona ha sido elegida para recibir esa dosis extra de alegría y cariño. La forma en que se presenta el ramo también importa. ¿Es un ramo sencillo y rústico, o uno elaborado y sofisticado?
Esto también puede reflejar la personalidad de quien envía las flores, o el tipo de mensaje que quiere transmitir. Un ramo con flores silvestres puede evocar espontaneidad y naturalidad, mientras que uno con orquídeas y rosas importadas puede sugerir elegancia y lujo. En definitiva, el secreto de por qué enviar flores a Demet reside en la complejidad de las relaciones humanas y en la capacidad que tenemos para expresar nuestros sentimientos a través de gestos. No es solo un acto de enviar un objeto bonito, es un acto cargado de intenciones, de emociones, de historia. Es un lenguaje que todos entendemos, un puente que nos une, un recordatorio de que a pesar de las distancias y las diferencias, el cariño y la conexión humana son esenciales. La próxima vez que veáis un ramo de flores dirigido a Demet, recordad que detrás de ese hermoso gesto hay una historia, un mensaje, un pedacito del corazón de alguien que ha decidido enviar un poco de belleza y afecto. Así que, como hemos visto hoy, el envío de flores a Demet es mucho más que un simple detalle. Es una forma de comunicación, un lenguaje de emociones, un reflejo de la relación que existe entre el remitente y el destinatario. Hemos explorado diferentes motivos, desde el romanticismo y la amistad hasta el apoyo y la disculpa, sin olvidar las ocasiones especiales y el poder de la sorpresa. Cada flor, cada color, cada arreglo floral, cuenta una parte de esta historia. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Habéis enviado o recibido flores alguna vez a alguien llamado Demet? ¿Cuál creéis que fue la razón? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y aprender de vuestras experiencias. Si este vídeo os ha parecido interesante y os ha gustado el misterio que hemos desvelado hoy, no olvidéis darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartidlo con vuestros amigos para que ellos también descubran el secreto, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.